Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy en este video quería mostrarles lo que es un nuevo editor de video, ya que CapCut está dejando de funcionar y quería mostrarles un nuevo editor de video para que así puedan editar sus videos de una manera totalmente gratis y sin marca de agua. El editor de video se llama DaVinci Resolve, el cual lo vamos a estar viendo directamente hoy en este video. Así que mi gente, no te olvides de dejar un like, compartir y suscribirte a este canal. Yo soy el Fender Gios, comenzamos. Y bien, para empezar a usar DaVinci Resolve, les recomiendo tener una PC con tarjeta gráfica dedicada, que las que mejor funcionan son las de Nvidia, y así también un buen procesador para que les vaya fluido y sin problemas, ya que DaVinci Resolve va a usar los recursos de tu PC y mientras mejor sea la PC, mejor va a correr este programa. Recuerda que DaVinci Resolve es totalmente gratis y guarda tus videos sin marca de agua. Hoy en este video te mostraré cómo descargar e instalar DaVinci Resolve en tu PC. También te voy a mostrar cómo editar tus videos en este editor, así que vamos allá. Y bien, para empezar van a ir a la descripción, ahí les voy a dejar un link el cual les va a redirigir directamente a la página de DaVinci Resolve, que es la que están viendo al momento. Como pueden ver, aquí van a encontrar para descargar la versión totalmente gratis de DaVinci Resolve 20. No deben descargar la versión DaVinci Resolve Studio 20. ¿Por qué? Porque esta es de paga, tal como están viendo directamente aquí. Si ustedes le dan aquí al botoncito de descargar en la versión gratis, les va a llevar directamente a la versión de DaVinci Resolve beta pública. Como pueden ver, está en beta todavía esta versión. La que está completa pues sería la versión DaVinci Resolve 19. Cualquiera de estas dos opciones, si quieren probar, estas son totalmente gratis. Las que están aquí, como están viendo, estas son versiones de paga para que tengan en cuenta. Como pueden ver, eligen su sistema operativo en el cual están utilizando actualmente. Al momento pues yo tengo Windows, como pueden ver en este apartado. En este caso yo voy a descargar la versión 19 y le damos aquí en Windows. Como pueden ver, si le damos ahí nos va a salir un apartado para que pongamos nuestros datos. Si quieren poner sus datos pueden poner, aunque también miren, por ejemplo, si ponemos cualquier cosa también podemos descargar. Por ejemplo, vamos a poner arroba y le ponemos .com. Es un ejemplo nomás para que ustedes lo puedan descargar. Si le damos registrarse, vamos a poner aquí un estado, por ejemplo, nada más así, y le damos en descargar. Como pueden ver, se va a descargar. Aquí tienen que esperar hasta que se complete la descarga. Ya que se descargue completamente, en este apartado nos vamos a ir a donde dice mostrar carpeta y aquí vamos a darle clic encima y simplemente le vamos a dar clic derecho en este apartado, como puedes ver, y le damos en abrir. Como pueden ver, aquí tienen que esperar hasta que se extraiga por completo todos los archivos, que va a ser pues lo que es la instalación del programa. Así que vamos a esperar aquí un momento hasta que se complete y ya estaremos continuando. Ya que se extraiga, pues nos va a aparecer para instalar. Aquí le damos que sí y listo. Aquí nos va a empezar a instalar todo lo que vamos a utilizar. En este caso, como pueden ver en varios controles aquí, que si quieren instalar pueden instalarlo, pero lo que más nos importa sería lo que es DaVinci Resolve 19. Aunque también si quieren lo que es instalar todo de una vez para probar todas las funciones que tiene, pues lo pueden hacer directamente. Así que le damos en instalar. Aquí también vamos a esperar hasta que se instale completamente y ya estaremos continuando. Aquí nos pide directamente ya lo que es DaVinci Resolve para empezar lo que es la instalación. Aquí le damos Next, le damos en aceptar y le damos también en Next. Aquí van a elegir dónde va a instalarse pues el editor. Simplemente le dejan tal como está y le dan en Next y le damos en install. Como pueden ver, aquí va a empezar lo que es la instalación del programa. Aquí vamos a esperar hasta que se complete la instalación de DaVinci Resolve y estaremos continuando en probar pues directamente todo lo que nos ofrece este nuevo editor de video. Y bien, en este apartado ya nos apareció DaVinci Resolve y aquí solo se está acabando ya lo que es la instalación. Aquí nos carga directamente ya el programa y como pueden ver, aquí dice finish y ya se completa pues lo que es la instalación. Le damos en aceptar y listo. Ya tenemos instalados DaVinci Resolve en nuestra PC y como les recomendé, tienen que ser una buena PC para poder instalar este programa, ya que va a estar utilizando más lo que es nuestra GPU. No es como CapCut, que a veces funciona casi en cualquier PC, aunque haya haciendo unas pequeñas configuraciones, pero en este editor sí necesitan tener una tarjeta gráfica dedicada. Así que vamos a abrir directamente y ya va a cargar pues lo que es nuestro editor. En este caso aquí te va a estar analizando tu PC para que tengas en cuenta.
Así que vamos a empezar directamente con editar. Pueden ir a crear un proyecto, por ejemplo, vamos a poner aquí prueba de lo que voy a hacer yo en este caso y le damos aquí pues crear. En este apartado, cuando recién ingresas, encuentras varias opciones que es medios, encuentras montaje, edición, fusión, color y Fairlight, que es para el audio, y también lo que es ya lo final para exportar o renderizar nuestro video. Como pueden ver, estos apartados van siendo un poco diferentes en cada que van utilizando. Por ejemplo, el apartado de medios es para agregar nuestros videos que vamos a editar. Por darte un ejemplo, aquí hasta puedes agregar directamente una nueva ubicación. Por ejemplo, que si están en videos y quieres agregar, por ejemplo, digamos la carpeta que estás yendo a editar, por dar un ejemplo nada más, tú puedes elegir directamente ahí y puedes ir buscando pues dónde se encuentra tu carpeta. En este caso puede ser la última. Aquí está, que este es el video que voy a elegir yo para editar dentro de lo que es este editor. Arrastramos y nos dice que le demos en aceptar. Ahora en este apartado ya tenemos nuestro video elegido para poder editar en la carpeta de medios. Ahora en esta parte de montaje podemos agregar nuestro video para hacer varias cositas de aquí, pero la que más vamos a utilizar sería la función de edición. Como pueden ver, aquí se agregó automáticamente, pero si quieren en este caso podemos eliminar y desde acá arriba pues agregar directamente a la línea de tiempo, como pueden ver, nuestro video. Y en este apartado empezar a editar nuestro video. ¿Qué podemos aplicar aquí? Directamente vamos a ver qué dice el video y podemos ir haciendo tal como en cualquier otro editor de recortar, cortar y todas esas cositas pues a nuestro video. Si de repente queremos eliminar espacios y todas esas cosas así. Aquí tenemos varias opciones que podemos ir aplicando, que como cualquier otro editor, aquí nos va diciendo pues qué función aplica cada tecla. Como puedes ver, aquí está, la W aplica esto, por ejemplo la de cortar, la B directamente, corte B, que sería control B, y aquí hay más opciones que puedes ir viendo si pones el clip encima y te va diciendo qué opción te da para aplicar directamente esa función. Ahora lo que también tiene aquí es un apartado para poder hacer zoom directamente en la parte que quieres editar, o también creo que si aplastas control y la ruedita del mouse también se aplica. Si aplastas también alt y la ruedita del mouse también se alarga y se achica, como puedes ver. Y de repente si quieres cortar en este apartado de aquí, solo con dar control B se va a aplicar pues directamente lo que es el corte, y esta parte si quieres eliminar le das en shift eliminar. Tienes que buscar en este caso el teclado qué atajos tiene y todas esas cositas así para empezar a editar un poco más rápido, si en este caso quieres aplicar también esas opciones. Como puedes ver, así cortamos directamente, o si no pues coges el cortador, que en este caso está aquí, ¿no? Como puedes ver, y simplemente le das clic encima y se van a cortar estas partes de aquí. Vamos a ver si tenemos aquí la Gillette, como quien dice, y la cortamos en este apartado y así nos movemos directamente a la parte donde queremos editar. Como puedes ver, lo que sí se reproduce todo el audio cuando nosotros pasamos por encima pues directamente. Como puedes ver, así podemos ir agrandando y en este apartado podemos ir a cortar. Vamos a ver por aquí, cortamos y también puedes dar clic derecho, checa que esté seleccionado el audio también y le das eliminar y propagar y se va directamente a lo que es a la izquierda pues lo que es la edición. Esto te estoy mostrando, ya lo voy a acabar de editar completamente y ya te estaré mostrando cómo quedó la parte final. Y bien, así tenemos ya editado nuestro video. Como pueden ver, ya tenemos editado. Podemos quitar también este mezclador para poder editar aún mejor todavía pues en lo que es nuestra pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es agregar videos de lo que podemos utilizar dependiendo del video que vayamos a editar. Así que vamos a ir al apartado de medios. En este apartado es donde pueden ir ustedes a buscar las carpetas que pueden agregar, también cualquier carpeta. Si le dan ustedes clic derecho en este apartado de aquí, le dan agregar ubicación. Por ejemplo, si quieren que aparezcan las imágenes de descarga, le dan en seleccionar carpeta. Aquí como pueden ver ya nos dice que ya está agregado, pero así se van a agregar las carpetas también directamente de todo lo que vayan a ir usando. Por ejemplo, aquí tengo yo el pack de que es de edición. Aquí por ejemplo tengo directamente para agregar algunas funciones más directamente dependiendo de las imágenes que queramos o videos. Pueden ver aquí directamente, por ejemplo aquí seleccionamos déjame ver qué podemos agregar aquí. Por ejemplo este frame de aquí lo agregamos directamente acá abajo pues, y así se va agregando directamente a la carpeta de medios de todo lo que vamos a ir utilizando. Como pueden ver, por ejemplo aquí tengo imágenes, videoclips, así de que son para videos de apoyo, y también podemos agregar audios. Entonces vamos a regresarnos atrás en el pack de edición, vamos a buscar el pack de lo que es Whoosh. Como pueden ver en este apartado vamos a poder agregar los efectos de sonido que nosotros tengamos descargados. Esto sí recomiendo que ustedes tengan descargado y así mismo arrastrar acá abajo pues ya tendrían todos los efectos de sonido. Por ejemplo,
pues todos estos efectos podemos agregar directamente a nuestro editor, estas carpetas pues donde utilizamos más estos efectos. Ya que tengamos todo, pues simplemente volvemos a edición y en este apartado empezamos a editar tal como cualquier otro editor, como les digo. Aquí ya hicimos los recortes, todo lo que vamos a utilizar. En este apartado sí lo que les recomiendo es que seleccionen todos los archivos y en este apartado de vincular, los vinculen y los desvinculen nuevamente para que así solo seleccionen lo que es el audio. Por dar un ejemplo así, seleccionan solo el audio y asimismo solo las imágenes, y en este caso pues no queremos imágenes y la vamos a borrar. Pero bien, así pueden ustedes darle clic encima y eliminar. Por ejemplo, eliminar seleccionados. Y se eliminan de aquí dependiendo del video que estén haciendo, pues van a agregar simplemente lo que es las imágenes dependiendo del video. Por ejemplo, aquí al inicio. Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Es un ejemplo nada más, aquí podemos poner este de aquí. Vamos a ir eligiendo cualquier video que nosotros tengamos, pero vamos a ir agregando dependiendo. Como puedes ver, aquí se crea de nuevamente, puedes desvincular ya que están vinculados, y aquí vas a seleccionar afuera y vas a seleccionar solo el audio y vas a eliminar, por ejemplo, el que diga eliminar seleccionado. Entonces esto es para poder aplicar directamente solo en cierto apartado, pues, y reducir el tamaño del video para que vean que va a ser más o menos así. Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como pueden ver, de esa manera pues ya va quedando nuestro video editado dentro de este editor. Como pueden ver, ahí ya está quedando pues directamente aquí donde dice CapCut. Vamos a agregar el logo de CapCut o algo de que tenga que ver con CapCut. Vamos a ver en este apartado, vamos a buscar CapCut. Aquí tenemos lo que es para agregar también esta imagen y lo vamos a mover a poquito acá arriba. Ahí la ponemos y directamente pues lo que vamos a hacer es ajustar a la imagen. Aquí podemos aplicar algunos truquitos pues que tiene también igual que CapCut. Por ejemplo, la hacemos ultra pequeña. En este apartado aplicamos un apartado de zoom, como pueden ver en la parte de inspector. Como pueden ver, esto tal vez esté así también y ustedes le dan inspector y les va a aparecer esta opción de aquí. Aquí le dan clic en este fichero de aquí. Como pueden ver, van a hacer crear como una pequeña línea de tiempo de que va a poder hacer más grande, más pequeño, y así pues también pueden cambiar el ángulo, fijación, cabeceo y todas esas cositas así, que siempre tienen un puntito aquí en esta esquina que pueden cambiar, como les digo, el tamaño. Por dar un ejemplo, aquí en el inicio le dejan con esta marca, se queda de este tamaño, y ustedes acá si van moviendo, por ejemplo, aquí voy a hacer un poquito más grande para que ustedes vayan viendo. Aquí hacemos un poco más grande por aquí y le vamos así mismo dándole clic aquí en esta línea de tiempo y vamos a hacerle que vaya creciendo de tamaño, como puedes ver, hasta aquí al final. Por ejemplo, por aquí al final casi se quede al tamaño completo. Así mismo le damos clic aquí y le ponemos el tamaño casi completo, y al final pues ya lo que sería en la parte final, ahí sí le ponemos que se reduzca de una vez el tamaño y se desaparezca, pues para que haga de esta manera. Vamos a ver qué tal queda, ya que CapCut está dejando de funcionar y quería mostrarles. Aquí falta agregar algo más. Aquí les voy a decir creo que el nombre del programa. El editor de video se llama DaVinci Resolve. Como pueden ver, algo dice así de DaVinci Resolve. Entonces vamos a elegir esta imagen que tengo por aquí. Esta sí no tiene video, pues en este caso, como pueden ver, se agrega nomás automáticamente. El editor de video se llama DaVinci Resolve. Aquí más o menos le ponemos aquí, cortamos esto y lo dejamos por ahí. Por ejemplo, si quieren aplicar, por ejemplo, algo así como esto, como una pantalla verde, algo así nada más, les voy a mostrar aquí un ejemplo. También vamos a poder aplicar, como pueden ver, si le damos clic aquí en esta imagen, bueno, ahí tenemos seleccionada la imagen. Pueden ir a efectos, como pueden ver se va a quitar también, y en efectos aquí van a buscar en OpenX, le dan buscar, ok, ponen 3D y les aparece compositor 3D. En este apartado lo que van a hacer es seleccionar, por ejemplo, esta imagen y queda seleccionada automáticamente, como pueden ver, y aquí pasa ya que está seleccionada. Lo que hicieron es agregar esto aquí encima de esta imagen, ok, y les va a aparecer esta opción de aquí que dice trazo. En este caso se creó dos porque le seleccionamos dos veces, pero como pueden ver así se selecciona. Ahora para poder editar, como pueden ver, solo se puede mover al momento, izquierda, derecha, arriba, abajo, y todo eso ahí, pues vamos a darle control Z para que se quede totalmente donde estaba. Aquí no va a funcionar porque, como pueden ver, aquí en este momento está en transformar. Vamos a ver aquí, lo podemos confirmar, aquí está en transformar, y lo que tienen ustedes que hacer es activar controles OpenFX. Como pueden ver, al activar controles FX, ustedes seleccionan la flechita de aquí, y si seleccionan encima de ese color, pues se va a desaparecer el color que están viendo actualmente. Como pueden ver, solo de esta imagen se va a perder el color negro, como están viendo. Ahora se van a refinamiento. En ese apartado pueden ir ajustando un poco más todavía para que pueda desaparecer este filtro previo, como pueden ver, y en la parte de color negro pues se va a ajustar normalmente, ya como que si se viera que en estas letras estuvieran ahí. Se ve perfecto, la verdad, y esto es la pantalla
pantalla verde que se puede aplicar directamente con el color que nosotros queramos, como pueden ver, y se aplica pues de una manera muy perfecta dentro de lo que es este editor. Pueden aplicar sombra también si ustedes quisieran, como pueden ver, pero así vamos a dejarle ya por ahora. Y esto para volver a editar ya normalmente o cambiar de tamaño la propia imagen, vamos a volver a transformar. Como pueden ver, aquí ya volvimos a transformar, quitamos de lo que es controles OpenX, ¿ok? Aquí podemos agregar el tamaño que nosotros queramos, como les mencioné anteriormente. Aquí vamos a poner, por ejemplo, DaVinci Resolve o algo así, por aquí en este apartado. Esto con una imagen. También si quieren poner contexto, pueden hacer igual, pero aquí les dejo más o menos un ejemplo de lo que se puede hacer. Y vamos a aplicar los mismos efectos que aplicamos antes, pues, en lo que es esta imagen. Vamos a ver cómo queda. El editor de video se llama DaVinci Resolve. Como pueden ver, así ya quedó. Esto solo es un ejemplo que les estoy mostrando de cómo editar, ¿ok? Vamos a ver qué más continúa y así quedaría pues nuestro video. Vamos a estar viendo directamente hoy en este video. Así que mi gente, no te olvides de, como pueden ver, así de una manera muy fácil, ya tenemos directamente lo que vamos a ir haciendo. En este apartado vamos a agregar una pantalla de suscríbete, que eso también pues ustedes si tienen más botones de suscribirse, en este caso yo sí tengo, ustedes así mismo pueden ir a medios, van a buscar pues directamente donde tienen todos sus defectos, vamos a buscar aquí animación suscríbete, por ejemplo este de aquí, van a buscar una que les guste, por ejemplo esta le dan a agregar acá y directamente ya se puede estar agregando la línea de tiempo. Ok, aquí ustedes pueden simplemente seleccionar y ponerla encima pues de lo que van a utilizar. Claro que aquí depende del tiempo que quieran agregar. Ustedes también tienen que buscar una que tenga el tiempo necesario. Vamos a ver si tenemos otra por aquí. Eliminar este de acá y agregamos esta pues entonces. Ok, algo así nada más. Y como pueden ver aquí van a aplicar nuevamente lo que les mencioné anteriormente. Y aquí como está Compositor 3D, lo arrastran y simplemente pues así ya tendrían. Si que no encuentran, aquí le ponen 3D nada más en el buscador y ya les va a aparecer. Ya que tienen aplicado, como les mencioné anteriormente, pues van aquí a lo que es controles OpenX y ya van a seleccionar el color. Aquí simplemente con este botoncito de aquí, tac, seleccionan y ya se va a eliminar el color verde. Y así pueden ir, ustedes pueden aquí configurar exacto, atenuado, total, iluminativo también. Entonces cualquiera de estas opciones pueden aplicar. Yo le voy a aplicar el total y le damos en refinamiento. En este apartado le ponemos color negro, como que se vaya desvaneciendo y se pierda todo lo que es el color verde. Como pueden ver, todo eso pues directamente dentro de este editor. Aquí también hay más cositas que pueden aplicar, por ejemplo aquí un pequeño desenfoque. Si quieren poner desenfoque, claro, pueden hacer en exterior, interior, como ustedes quieran. La verdad, tienen varias posibilidades para ir aplicando pues dentro de lo que es este editor, para eliminar así lo máximo posible pues lo que es el color verde. Ok, ya que tengan así, simplemente pues ustedes ya van a darle en reproducir y van a ver el ejemplo. Así que mi gente, no te olvides de dejar un like, compartir y suscribirte a este canal. Yo soy el Fender Gios. Comenzamos. Como pueden ver, así ya va a quedar directamente pues esta pantalla verde, ya que pueden aplicar todos estos efectos. En este apartado de aquí también tiene transiciones gratis, algunas que pueden aplicar, como pueden ver, pequeñas animaciones. Esto lo pueden ir viendo. Como pueden ver, algunas son de paga, así que tienen que ir viendo cuál es la de gratis, cuál es la que pueden aplicar directamente a su video. Pues vamos a seleccionar todo lo que es los videos y vamos a bajarle un poco más abajo para poder ver bien. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos directamente para aplicar. Por ejemplo, podemos aplicar a todo el video directamente. Vamos a ver cómo se ve. Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy en este video lo que sí veo que es que consume un poquito más de RAM y todas esas cositas para cuando se aplica estos efectos. Por ejemplo, si queremos aplicar todo a este video, ok, en la imagen no le vamos a aplicar, pero en todo lo que es video sí se puede aplicar. Así que si quieren poner desenfoque de movimiento y cualquier otra cosa, recuerden solo los que les deje aplicar. No todo se va a poder aplicar de los defectos que encuentran aquí, para que tengan en cuenta. Vamos a aplicar este de aquí, por ejemplo, aquí en el inicio también se puede aplicar pequeñas transiciones, como pueden ver. Vamos a ver si le aplicamos este aquí en el junto de las dos. Y ahí así más o menos tienen que ir viendo ustedes dónde van a aplicar lo que es la transición. De una manera muy fácil y sencilla. Ya que tenemos ahí, pues directamente vamos a lo que es agregar el audio. Por ejemplo, vamos a buscar un audio que nos guste. Y ya más o menos viendo lo que tenemos aquí. Este de aquí es el que puede gustarme un poquito más. Vamos a ponerle por aquí. Hacemos pantalla completa aquí o estiramos la pantalla para que se pueda ver dónde va a sonar el efecto. Y vamos a ver qué tal suena.
para el canal. Hoy en este video, como pueden ver, así pueden ir editando sus videos y esto directamente ya podrían guardar, ya como les mostré todo esto directamente para que ustedes puedan hacerlo. Y bien, ya que tengan aplicado pues todo directamente, como pueden ver, ya podremos ir, si que quieren dar más color, como pueden ver en este apartado, aquí pueden ir mejorando pues la calidad, por ejemplo, de este video. Si quisieran mejorar, le pueden dar un poquito, mejorar el color, un poquito de saturación. Esto ya va a depender de qué tan bien esté grabado o tan mal esté grabado. Si ven un poquito mucho ISO o lo que sea en su cámara, también pueden ir aplicando dependiendo si quieren mejorar el color, ya que dentro de DaVinci Resolve pueden aplicar estas ediciones también. Como pueden ver, esto sí es más profesional, ya si que quieres aplicar un poquito mejor, pues tienes que verte un video de cómo dar color en DaVinci Resolve. Y aquí también puedes solucionar algunos problemas con el audio y todas esas cositas así, como puedes ver, que también puedes configurar. Pero por ahora yo tengo grabado bien, más o menos, simplemente para no alargar más el video. En este apartado de entrega, aquí es donde vas a poder ya enviar a lo que es renderizar tu video y guardar pues directamente tu video. Esto ya va a depender de que tienes que revisar totalmente pues que no se sobrepase pues el audio de lo último que estás diciendo. En este caso pues por aquí, como puedes ver, que no se pase más acá del audio. Tienes que notar que si no está alguna imagen, esto saliente de fondo, simplemente que se termine o determine el video para que tengas en cuenta. Ahora en este apartado puedes poner lo que es el título del video. Por ejemplo, voy a hacer este de aquí, DVR, vamos a poner DaVinci Resolve, ok. Aquí seleccionamos lo que es el MP4. Si queremos guardar en MP4, podemos guardar en MP4, seleccionar el codec y un poquito más de configuraciones, como dejar en lo que es 60 FPS, a qué resolución y todo eso de ahí, ya que si quieres resolución aquí puedes cambiar también la resolución a la resolución que tú quieras. Pero como tu video está grabado en 1080, pues no tienes que hacer nada de eso para que se quede con esa misma resolución y no vaya a ser un video tan pesado de la nada sin tener grabado a 4K, por dar un ejemplo. Y aquí ya le damos a agregar a la cola y aquí ya va a comenzar pues a guardar lo que es nuestro video. Como puedes ver, si le damos aquí, por ejemplo, este aquí ya está renderizado, así que no le vamos a hacer nada. Vamos a darle en renderizar y aquí va a empezar pues a guardar nuestro video. Aquí va a depender del tiempo que ustedes tengan en su video para que tengan en cuenta. Entonces ahorita vamos a buscar dónde se está guardando el video, pues directamente me parece que es en lo que es videos y aquí está DVR, como pueden ver, y aquí pueden ir a ver. Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy en este video quería mostrarles lo que es un nuevo editor de video, ya que CapCut está dejando de funcionar y quería mostrarles un nuevo editor de video para que así puedan editar sus videos de una manera totalmente gratis y sin marca de agua. El editor de video se llama DaVinci Resolve, el cual lo vamos a estar viendo directamente hoy en este video. Así que mi gente, no te olvides de dejar un like, compartir y suscribirte a este canal. Yo soy el Fendergios, comenzamos. Esto es solo un ejemplo que les mostré de lo que pueden hacer en este editor. La verdad es muy interesante lo que nos ofrece este editor y si quieren subtítulos automáticos, esto ya les estaré mostrando en un próximo video para cómo agregar subtítulos automáticos dentro del DaVinci Resolve. Esto fue solo la instalación y un poquito de la prueba de cómo se ve este editor. Así que nos estamos viendo en un próximo video, mi gente. No se olviden dejar un buen like, compartir y suscribirse si les gustó este video. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.